Hola chicos, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza el comentario lingüístico y literario del poema de Mio Cid. Para ello nos vamos a basar en el primer texto de la antología que os he subido y lo primero que tenemos que hacer es leer y comprender el texto. Vamos a hacer un breve resumen sobre el tema del texto, de qué trata, una comprensión lectora general. Este fragmento es el comienzo del cantar o poema de Mio Cid. Rodrigo Díaz de Vivar acaba de ser desterrado por el rey Alfonso VI, tiene que abandonar Castilla y se gira al tener que marcharse y llora por la pérdida tanto de la confianza del rey como por su propio destierro. Entonces se dirige con su ejército a la ciudad de Burgos para refugiarse allí y comprueba cómo todos los habitantes de la ciudad están encerrados en sus casas y no están dispuestos a ayudarlo. Una niña de 9 años es la única que tiene valor para acercarse al Cid y explicarle la situación. Entonces le pide que abandone la ciudad, que no los comprometa porque podrían verse muy perjudicados. Rodrigo se entristece, lo entiende y decide marcharse él con su ejército de la ciudad. Una vez leído y comprendido el texto, lo primero que tenemos que hacer es la localización del fragmento. Como sabemos que pertenece al poema o cantar de Mio Cid, tenemos que saber también que se trata de un cantar de gesta, perteneciente al mester de juglaría. También tenemos que tener en cuenta que un cantar de gesta es una historia narrativa, pertenece al género narrativo, pero es una narración en verso, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a hablar de la obra en general, su fecha de publicación, cómo se transmitía, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta que el poema o cantar de Mio Cid es un cantar de gesta, hay que decir que es el único que se conserva casi completo en lengua castellana y que está fechado en torno al año 1207. La única copia conservada está firmada por un tal Per Abad, que no es el autor, es el copista. Tenemos que tener en cuenta que la transmisión la realizaban los juglares en las plazas de los pueblos de manera oral y alguien, tiempo después, la pone por escrito. Ese es el nombre que aparece en la única edición que hay del año 1207. Ya hemos mencionado antes que los cantares de gesta son narraciones en verso. Más adelante, en el análisis de la forma, vamos a ver de manera detallada tanto las características que tiene este fragmento desde el punto de vista narrativo como su versificación. Aquí en la localización simplemente decimos que los versos tienen una métrica irregular y que son versos largos divididos en dos partes o hemistiquios separados por una cesura, que es la pausa que hay en medio de cada verso. Como sabemos, en la narración no aparecen únicamente las palabras del narrador. Entonces, en este cantar de gesta, además de la parte puramente narrativa, también se encuentran diálogos entre los personajes. Vamos a ver en este mismo fragmento cómo, además de la voz narrativa, tenemos las propias palabras del Cid y de otros personajes en estilo directo. Esto lo mencionamos brevemente aquí también y se analiza de forma detallada en el análisis de la forma. Una vez hemos dicho a qué obra literaria pertenece el fragmento y a qué género y subgénero pertenecen desde el punto de vista literario, ya tenemos que decir ese fragmento a qué parte de la obra general pertenece. Os recuerdo que el cantar o poema de Mio Cid está dividido en tres partes, en tres cantares: el cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Cortes. Este fragmento es el inicio, el comienzo de la obra, cuando el Cid acaba de ser desterrado de Castilla, por lo tanto pertenece al cantar del destierro. Y hacemos, como veis ahí, un muy brevísimo resumen de lo que trata el fragmento. El Cid acaba de ser desterrado de Castilla y se detiene en Burgos, donde nadie puede ayudarle. Una vez realizada la localización del texto, pasamos al siguiente apartado, al 2, a la organización de las ideas. Aquí sabéis que el orden a seguir es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es resumir en un par de líneas la idea principal del fragmento, decir su estructura externa, cómo está compuesto, el número de versos, de estrofas o de párrafos, y la estructura interna,
En este caso se trata de un texto narrativo, por lo tanto vamos a ver que se puede dividir en planteamiento, nudo y desenlace. Una vez que establecemos esas tres partes correspondientes al tipo de texto al que pertenece, dentro de cada parte del planteamiento, del nudo y del desenlace diremos qué ideas secundarias encontramos y dónde están localizadas. La idea principal del fragmento es el destierro del Cid y su entrada en Burgos, además de ver el miedo que tienen sus habitantes a ayudarlo porque el rey ha prohibido hacerlo. Comentamos ahora la estructura externa del texto y vemos que está compuesta por 54 versos. Con respecto a la estructura interna, ya hemos dicho varias veces a lo largo del vídeo que es un texto narrativo. Sabemos que las partes del texto narrativo son planteamiento, nudo y desenlace. Entonces, vamos a ver cómo podemos dividir este fragmento en esas tres partes. En el planteamiento o inicio de la cuestión indicaremos de qué verso a qué verso llega el planteamiento, el nudo, que sabéis que es la parte más larga, de qué verso a qué verso llega, y por último el desenlace. El planteamiento abarca los versos del 1 al 9. Como vemos que solamente está conformado por 9 versos, lógicamente encontramos una única idea secundaria por su brevedad. El Cid que sale desterrado y se lamenta, llora por el hecho de haber sido desterrado. El nudo, que suele ser la parte más larga en cualquier narración, en este caso abarca de los versos 10 al 50. Al ser la parte más larga es donde vamos a encontrar más ideas secundarias. En los versos del 10 al 14 la idea es una nada más, que el Cid y su ejército salen de Vivar y se adentran en Burgos. A partir de los versos del 15 al 31 hay una descripción de lo que sucede cuando Rodrigo y su ejército llegan a la ciudad de Burgos. Vemos cómo todos sus habitantes desde dentro de sus casas lo ven llegar, pero no se atreven a ayudarlo a pesar de la admiración que sienten por él, porque el rey de Castilla ha mandado una carta en la que se le prohíbe expresamente. En los versos del 32 al 40 ya tenemos algo más específico. El Cid va a un lugar concreto donde suele alojarse cuando llega a la ciudad de Burgos, toca la puerta varias veces, pero nadie le abre. En los versos del 41 al 50, de entre todos los habitantes de la ciudad de Burgos, la única que tiene valor para decirle al Cid lo que ocurre y por qué nadie lo ayuda es una niña de 9 años, que además le pide que mejor se marche para no perjudicar a los habitantes de la ciudad. Y por último, el desenlace consta únicamente de 4 versos, del 51 al 54, y es la marcha del Cid de la ciudad de Burgos después de haber escuchado a la niña. Pasamos ahora al tercer apartado, al de la intención comunicativa y mecanismos de cohesión, todavía dentro de un análisis lingüístico más que literario. Bien, con respecto a la intención comunicativa y a las funciones del lenguaje que predominan tanto en el poema como en este fragmento en particular, hay que destacar las funciones expresiva o emotiva y la representativa. ¿Por qué la expresiva o emotiva? Bien, a lo largo de la obra, pero centrándonos en concreto en lo que se dice en este fragmento, la figura que se nos presenta del protagonista, del héroe, del Cid, es una figura ensalzada, donde se destacan sus características positivas y se pretende emocionar al lector para que se identifique con los sentimientos que tiene el protagonista, que tiene el héroe. En este caso, el dolor por verse desterrado, la injusticia de no poder ser atendido y ayudado por los habitantes de Burgos. Encontramos lógicamente también la función representativa. El juglar que va por las plazas de los pueblos contando y recitando la historia del Cid de Rodrigo Díaz de Vivar lo hace también para que la gente conozca la historia de este personaje. No debemos olvidar que Rodrigo Díaz de Vivar es un personaje histórico que tuvo cierta relevancia en su época y entonces pues para la gente era importante conocer sus hazañas, cómo le iban las batallas, qué territorios se habían ganado, etc. Pasamos ahora a comentar los mecanismos de cohesión, mecanismos que le dan una unidad al texto. En este caso los que vamos a comentar son la repetición y la sinonimia. La repetición consiste en la aparición en varias ocasiones de la misma palabra a lo largo del texto. Hay que explicar por qué la repetición da cohesión al texto. Y da cohesión porque demuestra una unidad temática.
Al repetir muchas veces ciertas palabras, se demuestra que a lo largo del texto estamos hablando del mismo tema. En este fragmento, pues ahí tenéis puestas que aparecen muchas repeticiones. ¿Cuáles? Pues lógicamente las denominaciones que se refieren al protagonista, al héroe. Cid o Miocid aparecen mencionados en muchísimos versos. Otra variante es Ruy Díaz, también mencionado en algunos versos. Y como la historia, en este caso este fragmento, sucede principalmente en la ciudad de Burgos, el nombre de la ciudad aparece repetida también muchísimas veces. La sinonimia es un mecanismo de cohesión que evidentemente da unidad temática también al fragmento, pero es un mecanismo inverso al de la repetición. Precisamente para evitar decir muchas veces una misma palabra, buscamos sinónimos, otras maneras de decir lo mismo. Entonces, relacionado con el mecanismo anterior, vemos que para llamar al héroe encontramos varias formas: Cid, Miocid, Ruy Díaz y Campeador, todas ellas equivalentes a la figura protagonista. Rey y señor para referirse al rey Alfonso, y otros ejemplos que no son sinónimos directos, sino más bien una sinonimia referencial, porque no son equivalencias exactas. Por ejemplo, puertas y postigos, que los dos son aperturas que se mencionan de las casas hacia la calle. Pieles y mantos no son equivalentes exactos, pero ambos sirven para cubrirse. Niño, mujer y varón, sinónimos de gente. Y además aquí, pues os lo comento, aunque no es uno de los mecanismos que hemos analizado en este fragmento, ese ejemplo de gente, niño, mujer y varón es un ejemplo también de hiperonimia y hiponimia, que es otro mecanismo de cohesión diferente que se puede analizar en los textos. Pasamos ya al cuarto y último apartado, el de análisis de la forma. Volvemos a recordar que el poema o cantar de Miocid es un cantar de gesta y por lo tanto es una narración en verso. Por tanto, tendremos que comentar tanto los aspectos narrativos como los aspectos del verso, el comentario métrico, centrándonos en primer lugar en la tipología textual que predomina. Predomina la narrativa y vamos a analizar, por lo tanto, todos los elementos de la narración: narrador, personajes, espacio, tiempo, etc. Pero hay que mencionar otras tipologías textuales. Como dijimos en un comienzo, hay también partes dialogadas, en estilo directo, ¿vale? En este caso. Entonces hay que señalar dónde están y qué personajes son los que hablan. Tenemos que los versos 8 y 9 y luego en el 14 habla el Cid, el protagonista. La gente de Burgos en el verso 21, cuando dice que buen vasallo si hubiese buen señor. Y por último, el párrafo, los versos 42 al 49, en donde la niña de 9 años le cuenta al Cid la situación de los habitantes de Burgos. Analizamos ahora los distintos elementos de la narración. Comenzamos con el narrador. El narrador del poema de Miocid es un narrador omnisciente en tercera persona, que sabe lo que piensan o sienten los personajes. Vemos dos ejemplos en los que se vea claramente que el narrador es omnisciente, que sabe lo que sienten o piensan los personajes. No vale cualquier ejemplo de narrador en tercera persona. Suspiró Miocid, pues tenía grandes cuidados. Grandes cuidados significa grandes tristezas, grandes problemas, sabe lo que siente el protagonista. Allí piensan, aguijar, piensan. ¿De acuerdo? Entonces el narrador sabe pensamientos y sentimientos de los personajes. Con respecto a los tipos de personajes, lógicamente el personaje protagonista, tanto en el fragmento como en toda la obra, es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Se trata de un personaje redondo, sufre cambios y evoluciona a lo largo de la historia. En la obra, de manera general, tenemos que, por una parte, al comienzo, como en este fragmento en el que nos encontramos, el Cid ha perdido la honra, el respeto, la confianza del rey. A lo largo del cantar o poema la recupera, la vuelve a perder, etc. Dentro del fragmento vemos que el héroe muestra diferentes sentimientos. El fragmento comienza con el Cid mirando hacia atrás al abandonar Castilla y llorando por la injusticia de su destierro. Luego se muestra animoso con sus hombres y, por último, después de hablar con la niña de 9 años, muestra su entereza y su fuerza para abandonar la ciudad de Burgos.